conceptos muy importantes como son el por qué la ciudadanía se complica en el desarrollo de los últimos 5 siglos, por qué tiene su expresión en la Revolución Francesa, por qué en América Latina hay una disposición distinta a entender la ciudadanía o cómo necesitamos entenderla. Y en ese aspecto, entonces, lo que estamos haciendo es también realizar un planteamiento crítico de cómo podemos entenderla en América Latina, que es distinto a cómo nos llega el concepto desde Europa, ¿ya? En Europa la ciudadanía la asociamos a la ciudad. En Europa la ciudad hacía libre a los campesinos. Acá en América Latina la ciudad no necesariamente hace libre a los que emigraron del campo a la ciudad. Y desde ese punto de vista entonces que nosotros hacemos un planteo tentativo de cómo poder entender la ciudadanía en América Latina y en Chile. Y ahí entonces hay una tesis que yo coloco de manera personal en términos de decir, bueno, la ciudadanía acá tiene una raigambre ancestral, comunitaria, campesina, mestiza. Y allí hay unos textos que acompañan entonces al texto principal para que ustedes digan, bueno, sí, pareciera ser que la ciudadanía es posible o solo es posible de entender ahora a partir de nuestra historia social y política. Y por eso entonces que ahí les dejo también un video de Salazar, en donde él hace una exposición en la Universidad de Concepción, en donde él plantea, a mi modo de ver, una síntesis de lo que es su propuesta historiográfica. ¿Tú, Bárbara, de qué carrera eres? Derecho. Derecho. Perfecto. ¿En qué curso va? Segundo año, En tercer segundo semestre. año. Ya. Entonces, evidentemente que ahí te plantea Salazar en ese video algunas propuestas que son entonces de interpretación, pero también son propuestas bastante críticas respecto de cómo se constituye, en el caso tuyo, el Estado de Derecho, ¿ya? Y el Estado de Derecho en Chile, ¿no es cierto?, tiene 3 constituciones, como tú bien sabes, pero esas 3 constituciones tienen pocos visos de ser democráticas, ¿ya? La de 1833 con Diego Portales, que es una construcción que hace la oligarquía santiaguina, dice Salazar, y yo participo de eso, en contra del resto del país. De hecho, la misma guerra, la misma independencia puede ser vista como una especie de guerra civil, ¿ya? En contra de un campesinado que quería ser más o menos autónomo en la zona del Biobío. La Constitución del año 1925 también adolece de importantes problemas de legitimidad. No votaron las mujeres y votó el 49%. Entonces hay un Estado de Derecho que no necesariamente, ni en la del 33 ni en la del 25, está asegurando derecho de participación. ¿Y qué decir de la Constitución del año 80? ¿Qué podemos decir de ella? Bastante No poco. mucho. No mucho, ¿ya? Entonces, te das cuenta que hay una necesidad entonces de interpretar el concepto de participación de una manera crítica. Hacia allá apunta el curso, ¿ya? Una vez que nosotros hemos hecho ese planteo, bueno, Salazar en el texto dice, bueno, pero hay un capital social que es distinto del capital del capitalismo, del capital, ¿no es cierto?, de esta impronta capitalista de los 4 o 5 siglos, y ese capital social dice relación con el empoderamiento, dice relación con la solidaridad, con la reciprocidad, con la ayuda mutua, y que estaría contenido entonces en términos culturales en lo profundo de las comunidades. Y en ese sentido entonces lo que hace Salazar es un alegato para poder colocarlo entonces como un planteamiento que parece susceptible de ser construido, sobre todo en la perspectiva actual, ¿no es cierto?, del desarrollo de mayor solidaridad, mayor autonomía, mayor empatía, mayor ayuda mutua, ¿ya? Entonces, a eso la sociología y la economía también la llama capital social. Es aquellas virtudes cívicas que estarían contenidas en el interior, ¿no es cierto?, de las comunidades y que provendrían ancestralmente de las comunidades indígenas, las comunidades mestizas, no solamente acá en Chile, sino en América Latina, y no solamente en América Latina, sino que también en el mundo. Es decir, la recuperación de esos miles de años, ¿no es cierto?, que han estado contenidos en términos de construcción comunitaria, es un poco lo que releva Salazar para decir, bueno, aquí hay un capital social, entonces, que además es un capital social que en la medida que se
construye como capital contante, duro, que se instala en lo profundo de la cultura, de la mentalidad, de la subjetividad de las personas, de las comunidades, entonces hace más fácil la vida en sociedad. Ese es un poco todo el alegato del curso, ¿ya? Y en ese aspecto entonces nosotros estaríamos en condiciones, bueno, si esto es así, vamos en una segunda evaluación a diseñar una investigación bibliográfica para que ustedes de manera individual o de manera grupal, de acuerdo a las condiciones de hoy, ustedes lo determinan eso, van a buscar qué grupo social, qué grupo o movimiento social o qué ejemplo de comunidad, comunitarismo nosotros podemos encontrar en el caso de Chile o en el caso de la historia de América Latina o más bien o alguna expresión a nivel de movimientos sociales a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, el curso pretende que ustedes desarrollen una mirada crítica respecto de cómo existiría entonces un capital social que es entonces expresión, sinónimo, ¿no es cierto?, de solidaridad, ayuda mutua, y que en estas condiciones entonces estaría con mayor capacidad para ser entendido como ciudadanía. Y yo de manera muy optimista lo llamaría una ciudadanía comunitaria, una ciudadanía comunitarista, ¿ya? En el sentido de que es una ciudadanía que nos viene desde abajo, como dicen los historiadores sociales, y desde dentro. Entonces este curso está desde esa perspectiva, mirando la historia, mirando la sociología en esas condiciones. ¿Ya? Ya, ¿Bárbara? profe, muchas gracias. ¿Sí? Me quedó ¿Estamos mucho ok más ahí? claro. Ahora Perfecto. ya me enchufé en la clase, ahora sé en lo que voy. Ya. Gracias. Perfecto, estamos ok. ¿Alguna otra duda de los que están ya integrándose? Partimos a las 14:15, estamos con dudas resolviendo las de la clase anterior. Yo les dejé un link por ahí para la clase anterior. Yo no soy experto, sé que han tenido dificultades para vincularse con los links, con la clase, pero ¿cómo yo lo he podido resolver? Es copiar el link en URL y enseguida ahí hacerle clic. Así que se los dejé también ahí en ambiente los links a la clase anterior. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto de lo que estamos viendo? Bueno, decir también que además de ejemplos de ficha, como de ejemplos anteriores de compañeros de ustedes que han hecho las fichas en semestres anteriores, también les voy a dejar ejemplos de investigación bibliográfica. ¿Ah? También está el instructivo de cómo realizar esa investigación bibliográfica final. Entonces nosotros tendríamos 3 evaluaciones: la ficha, el diseño de investigación bibliográfica y la investigación bibliográfica propiamente tal. ¿Ya? Y con esos 3 elementos, entonces, ustedes dan por concluido su curso y lo aprueban en gloria y majestad. ¿Cuándo? Todavía no sabemos. Pero ahí tendremos que ver cómo va operando el asunto, ¿ya? Bien, comencemos la clase de hoy. Si ustedes están leyendo el texto de Salazar, se van a encontrar con que hay unos elementos que él coloca como centrales para poder entender el proceso de ciudadanía. Lo primero que él dice es que, bueno, estamos en medio de un curso de un sistema político-social que todos conocemos, que se llama capitalismo, y que se inicia, ¿no es cierto?, en la Europa central a partir del desarrollo de una suerte de comerciantes que se colocan en los bordes de la ciudad, aplanan la ciudad, ¿ya? Establecen allí en los bordes una capacidad de mercadeo que es distinto a lo que estaba desarrollando, ¿no es cierto?, el señor feudal y la monarquía, y con ese proceso desde el siglo XII, XIII en adelante comienza a constituirse un cierto modo especial
de relación social que es distinto al feudalismo. Y en ese sentido, entonces, es que aparece una clase emergente, que es la burguesía, y que desarrolla entonces su proceso de capitalización a partir de esas primeras actividades económicas. Esto es historia de la enseñanza media, ¿ya? Con ese proceso, entonces, el capital se apronta a convertir a todo el mundo a un sistema político-social distinto. Y ese sistema político-social distinto tiene como base fundamental el que entonces, desarrolla una capacidad de construcción de una relación social que comienza a exterminar las relaciones comunitarias, comienza a neutralizarlas. Y desde ese punto de vista, entonces, el campesino comienza a acceder o a migrar a la ciudad para ser entonces contratados por una empresa capitalista que comienza a sentarse también en los bordes de la ciudad. Y en ese sentido, entonces, el capital y el capitalismo, entonces, es un sistema político que coloca la impronta para todo el orbe. Ese capital y ese capitalismo, dice Salazar, tiene dos elementos que constituyen muy fuertemente el proceso político y económico. Esos dos elementos fundamentales son el Estado y el mercado. El Estado porque desde las monarquías iniciales comienza a centralizar un poder político. De allí, hagamos un pie de página, nosotros en América Latina recibimos el inicio de este tipo de Estado protoestatal, protocapitalista, bajo la forma de la monarquía española. Es decir, cuando la monarquía española nos conquista, nos coloca ya el germen de ese centralismo a partir de tres elementos fundamentales, que son el sistema burocrático español, es decir, el archivero se ha convertido en hombre de Estado, a partir también de un sistema religioso, es decir, avanza el Estado con una razón religiosa y además entonces causando un poder militar. Entonces lo que nosotros tenemos en la conquista española, proveniente de ese capital embrionario, de ese capitalismo embrionario, es el asentamiento de un modo de dominación para el resto, para América o las Indias, como les llamaban, en donde estos tres componentes, lo militar, lo religioso y lo estatal burocrático, se asientan. Y se asientan constituyendo entonces lugares de extracción de excedentes con la mayor capacidad, ¿no es cierto?, y rapidez con que este protocapitalismo, perdón, estaba desarrollando su impronta en la Europa. Entonces, la extracción de oro, la extracción de plata, tiene como sentido final el apoyar, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas sociedades centrales que ya comienzan a ser capitalistas. En ese devenir, en el siglo XVII y XVIII, ¿no es cierto?, viene la Revolución Francesa, vienen las revoluciones institucionales, que tienen entonces un desarrollo muy fuerte en Inglaterra ya y en los países centrales europeos. En ese proceso, el capital y el capitalismo entonces se asienta como un lugar entonces también, la historia dirá, como un lugar de modernidad. Es decir, el individuo comienza a desarrollar ciertas libertades que evidentemente no tenía durante el periodo del feudalismo. El campesino, al llegar a la ciudad, adquiere ciertos derechos, ciertos fueros, ¿ya? Y por eso que se decía en esos momentos que la ciudad hacía libres a los campesinos cuando llegaban a la ciudad, ¿ya? Eh, aquí hay un elemento, ¿no es cierto?, que es clave para entender el por qué entonces se comienza a hacer de el concepto de ciudadanía un concepto más o menos virtuoso. El punto está en que nosotros ese concepto virtuoso de ciudadanía nunca, y esa es una opinión muy personal, nunca ese concepto de virtuosidad como ciudadanía virtuosa nos llega a nosotros. Lo que nosotros tenemos, al contrario, es la instalación de un administrador español, tanto bajo el sistema colonial como un administrador oligárquico en cada una de las ciudades principales. La impronta estatal autoritaria española colonial se instala en cada uno de los lugares en donde ha extraído excedente en demasía y para apuntalar su proceso de desarrollo y ha colocado entonces ciudades centrales en América Latina
que lo que hacen entonces es establecer un modo de dominación respecto de los territorios. Y ese es el origen que nosotros tenemos, por ejemplo, esto como un pie de página para nuestro gran... Perdón, cualquier duda por chat o me pueden interrumpir, ¿ya? No hay problema. Estaba diciendo entonces que ese proceso de desarrollo de una ciudad con las características que tiene la trama, ¿no es cierto?, española, coloca en la interioridad, ¿no es cierto?, de América Latina una suerte de ciudad dominante. Y esa ciudad dominante está en la base de nuestro gran problema que arrastramos hasta el día de hoy, que es el centralismo. Ese centralismo, además, ¿no es cierto?, construye en estos 2 o 3 siglos, desde el siglo XVII en adelante, ciudades que entonces expresan y son partícipes de un otro fenómeno, ¿no es cierto?, que también está en la base de nuestros problemas sociales y urbanos, que es la hiperurbanización, es decir, la urbanización acelerada que no guarda ninguna relación con las posibilidades de inserción de una masa campesina que se está instalando en la ciudad. Entonces tenemos centralismo, tenemos hiperurbanización y tenemos entonces una ciudad que como Santiago entonces se come, fagocita, se instala como un poder dominante hacia el sur y hacia el norte. En ese sentido entonces tenemos una ciudad que no necesariamente está haciendo libre a los que llegan a ella, ¿ya? Y esto da cuenta entonces los problemas sociales que hemos tenido en el siglo XIX, en el siglo XX. De la identidad mestiza a partir de la mezcla entre el campesino solariego español que llega como parte de los tercios españoles y el pueblo mapuche, tenemos una gran población mestiza que se convierte en población campesina. Ese campesinado que es incapaz ya de ser sostenido por el campo, migra a la ciudad en el siglo XVIII, en el siglo XIX y se instala en los bordes de Santiago. Y allí entonces tenemos la aparición especial también de otras identidades, la identidad de los pobladores, la identidad, ¿no es cierto?, de los campamentos, acontecidos en los décadas del 60 y 70, y tenemos también entonces la expresión de variados movimientos sociales que surgen a partir, ¿no es cierto?, de esas primeras identidades mestizas. Pero no necesariamente la ciudad va a otorgado fueros especiales a los que habitan en ella, al contrario de lo que sucedía con la ciudad europea. Entonces, ese es uno de los argumentos que nosotros tenemos para decir que habría entonces una necesidad de construir una ciudadanía anclada en nuestras identidades culturales latinoamericanas. Bueno, en plataforma, César, en plataforma está el link publicado. Profe, lo que pasa es que varios compañeros están intentando entrar y de la semana pasada que no podíamos entrar a la plataforma. Y ahora los que entraron la semana pasada, ahora no pueden ingresar. Entonces les mandamos el link, les mandamos lo que usted subió y no han podido ingresar. Ahí yo me declaro incompetente porque yo estoy haciendo la clase, mi estimada, y yo no sé cuál es el problema técnico que está sucediendo en esto. He tenido miles de reclamos, todo el mundo me está reclamando, pero no sé cómo operar esto. Yo cumplo con enviar el link, cumplo con invitarlos a cada uno de ustedes, entonces no sé qué puede estar pasando. ¿Ya? Entonces el link está publicado en plataforma, el último. ¿Ya? En todo caso, la clase está siendo grabada. También han tenido problemas para vincularse con la clase, pero yo la clase lo publico, el link de la clase pasada está en ambiente de la plataforma. Entonces ahí tengo un gran problema. ¿Cómo lo han hecho el resto? Porque esto ya esto está convirtiendo en un problema
Pero grave. yo personalmente la semana pasada tuve muchos problemas para ingresar y pude ingresar cuando quedaban 5 minutos que se terminara la clase. Y me tuve que hacer un correo nuevo e ingresarlo a Teams y eso me tomó mucho tiempo. Y a otros compañeros no los deja. Algunos nos dejó y otros no. Entonces no sabemos qué pasa. Entonces, claro. Entonces, sabes, Antonia, que yo tampoco sé, po. Brenda me dice, yo ingresé con el link del aula. Esta vez pude entrar, la clase pasada no. ¿De qué carrera son ustedes? Antonia, ¿de qué carrera eres tú? Somos de tecnología médica. ¿Qué curso? Primer año. Primer año, ya. Ah, bueno, yo en eso, en ese tema de cómo se vinculan ustedes, yo cumplo con dejar los links, pero más allá no tengo la más mínima idea de cómo operar. Tendrían que hacer las consultas a soporte de la universidad, a ver qué pasa con los links, ¿ya? Bueno, continuamos. Dudas respecto del texto. Continuamos, entonces. ¿Sí? La última consulta, mis compañeros dicen que qué va a pasar con el tema de la asistencia, si le envían un correo, los cuales no pueden ingresar para que usted esté al tanto de los que no están en la clase, ¿por qué no pueden ingresar? Bueno, sí, claro, claro. No hay problema. Mándenme un correo con todos los que no han podido ingresar. ¿Ya? Ya, Y me profe. mandan los correos de cada uno de ellos, por favor. Sí, Para me poder, podría anotar para, ahí en el en el chat chat, el correo, en el chat, mandárselo y aquí que cada uno coloquen coloquen en el chat los correos de los que no pueden ingresar. Ya, yo lo ¿Ya? voy a decir. Ya, profe. Perfecto. Ok. Ya, ¿puedo continuar? Continúo, ¿no? ¿O hay otros problemas de comunicación? ¿Cuántos estamos reunidos? Ya, somos bastantes. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Eh, ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿En qué estaba diciendo? Bueno, entonces estamos diciendo que hay una necesidad entonces de construir un concepto de ciudadanía que esté anclado en las características culturales de nosotros como América Latina y en especial como, sociedad multicultural denominada entre comillas chilena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que empieza a decir Salazar en el texto? Existe un capital y existen dos componentes centrales que ordenan este capital, que es el mercado y el Estado. Ahora, ese Estado, que es una construcción política desde arriba hacia abajo, desarrollará procesos para hacerse parte de la gobernabilidad y de la dominación respecto a un territorio. Es decir, usará, Bárbara me podrá corroborar esto, un Estado de Derecho, ¿ya? Y ese Estado de Derecho tendrá que ver con usos, costumbres, atribuciones, en un sistema político para, en definitiva, hacer ese Estado legítimo en un territorio. Un territorio, ¿no es cierto?, que fundamentalmente es un territorio social, en donde existe una sociedad, ¿no es cierto?, que se da ese Estado, en las condiciones que sea, autoritarias o democráticas. Esa sociedad estará generando procesos autónomos de gobernanza y desarrollará entonces la posibilidad de estar siempre en resistencia hacia la gobernabilidad que proviene de arriba. Y ese proceso entonces de relación entre gobernabilidad y gobernanza se da fundamentalmente por el concepto que tenemos aquí al lado, que es la participación, al cual a mí me gustaría que ustedes pudieran tener en especial consideración en el sentido de que esta participación
la vamos a entender, y aquí hagamos una definición, y podemos anotar o podemos decir algo por ella. Esta de participación no es cualquier participación. En este curso vamos a sostener que esta participación es un proceso mediante el cual los individuos, los grupos, las sociedades, ¿no es cierto?, están participando, están controlando o accediendo al control de los recursos y las instituciones que provienen desde arriba hacia abajo y que están condicionando la cotidianidad de estos grupos sociales que están aquí en esta sociedad. Entonces la participación no será solamente una mera información, ni solamente será una mera consulta, sino que en este gran proceso de 4 o 5 siglos, esta sociedad que fue dominada por el capital y el capitalismo a partir del Estado, implantando un mercado, ha desarrollado entonces una suerte de movimiento de capas tectónicas entre lo que está arriba y lo que está acá abajo. Y eso se ha traducido entonces en procesos más o menos intensos de participación en donde los que están aquí abajo tratan, ¿no es cierto?, de construir mejores condiciones de hábitat, de calidad de vida, etcétera, etcétera, que han estado, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los fenómenos desde los siglos 17, 18, 19, 20, 21 y continuamos. Es decir, hay aquí en este concepto de participación las ideas claras, ¿no es cierto?, de reivindicación, de demanda, de satisfacción de necesidades que pasan, ¿no es cierto?, por la construcción de un set de derechos sociales, políticos, económicos, que están en la base entonces de esta sociedad que está en permanente tensión con ese Estado. En determinado momento el Estado será un Estado más o menos de bienestar y estará muy de acuerdo en proporcionar políticas sociales que pretendan satisfacer las necesidades y demandas de este pueblo que reivindica. En otras situaciones, este Estado será un Estado duro, autoritario, que será especialmente renuente a otorgar cualquier posibilidad de satisfacción de las necesidades de esta sociedad. Y en el fondo, entonces, de esta reivindicación, de esta necesidad, de esta autonomía, habría entonces en acción molecular, por decirlo de alguna manera, este capital social, que sería entonces este conjunto, reitero, de condiciones cívicas que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la ayuda mutua, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de capacidades de establecimiento de relaciones solidarias, de relaciones igualitarias, de relaciones democráticas, y ese capital social en la medida en que se usa aumenta. Entonces, en las 3 primeras páginas, Salazar, de ese texto que ustedes están leyendo, está haciendo entonces un contrapunto, o va a ser un contrapunto, entre esta gran maquinaria que se instala desde el siglo XVI, que es el capitalismo, y este otro capital social que comienza a emerger a partir de ciertas propuestas de la sociología, de la antropología, ¿no es cierto?, y de la economía, en términos de que habría un capital social que, junto con oponer entonces una suerte de confrontación a ese capitalismo, también desarrolla un conjunto de capacidades más o menos autónomas por abajo y desde dentro. Y por eso entonces que es importante que ustedes puedan ir a ver el link con el video que está en YouTube. Me imagino que con ese link no tendrán problema, de Gabriel Salazar, en donde Salazar hace una exposición en la Universidad de Concepción y, a mi modo de ver, presenta más o menos sintetizadamente su propuesta de historia social, porque para poder entender este cuadro que yo les he presentado acá, hay que partir de ciertos presupuestos, y el primer presupuesto que hay que valorizar es que los que están aquí abajo tienen la real posibilidad de decir su discurso, de construir su planteamiento, de ser protagonista a partir de que hay una consideración sustantiva, porque aquí están los sujetos que han sido tradicionalmente subordinados, que han sido subalternos. Y por tanto, entonces, cuando la historia social hace mención a la idea de que hay que construir otra historia,
La otra historia, ¿no es cierto?, está basada en el despliegue protagónico de los que están aquí abajo. Y en el caso nacional, precisamente los que están aquí abajo han sido, por definición, los mestizos, los campesinos, los pobladores, las mujeres, los estudiantes y la expresión, pero multivariada, de identidades que están entonces desarrollando una construcción distinta de ciudadanía en el siglo XXI. Si nosotros revisamos los acontecimientos de los últimos, no sé, 6 meses, nos damos cuenta de que a partir de octubre hay una especial, ¿no es cierto?, tensión entre esta sociedad, este capital social y este Estado que está acá arriba, y que la única manera entonces que vamos a encontrar de resolver este tensionamiento es la posibilidad hoy día, más clara que nunca, de establecer una nueva constitución, esta vez sí con el acuerdo de los que están aquí abajo. Es decir, a diferencia de las constituciones anteriores, la del 80, la del 25, la del 33, este problema que estamos presentando acá se tendría que resolver entonces con un acuerdo, ¿ya?, con un acuerdo político de la mayoría de la sociedad que hace uso legítimo de su reivindicación y su demanda. Y en ese sentido, entonces, es que estamos hablando en estas condiciones de un nuevo concepto de ciudadanía y de participación ciudadana. ¿Ya?